Muy buenos días, queridos hermanos, los saludo en este domingo, nuestro tercer domingo ya que no podemos reunirnos en nuestro templo físico, pero sí a través de las redes sociales, hermanos, y a través de este link que compartimos para que ustedes puedan escuchar los estudios, también los devocionales que hemos estado compartiendo todos los días de la semana y que nuestros queridos hermanos también se han podido ir preparando y compartiendo con usted. También, hermanos, esta cadena de oración que tenemos ha sido muy buen tiempo, me imagino, cada uno en sus hogares, y es importante que sigamos orando, hermanos, no solamente por necesidades físicas, necesidad económica, sino que también por la necesidad espiritual, hermanos. Que no nos apartemos del Señor ahora más que nunca, que nos mantengamos en unidad, que nos estemos comunicando el uno del otro, así como también nos han ido enseñando nuestros hermanos a través de los devocionales. Es importante, hermanos, que nos dediquemos a la palabra del Señor, que meditemos en ella y que sigamos haciendo también obedeciendo a lo que dice su palabra. Hermanos, así que les invito a que puedan buscar en sus Biblias la lectura bíblica de este domingo, y está en Marcos, ¿cierto? Ya partimos con el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 15. Dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la lectura bíblica de hoy, hermanos, que lo tenga en su mente y que también pueda estarlo repasando y también meditando en cada uno de sus hogares. Ahora vamos a pasar a un tiempo de alabanza, así que dispongámonos a cantar a nuestro Señor. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has mandado a que cumplamos cuidadosamente tus mandatos, oh Señor. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré
compare mi vida con tu ley, y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó.
Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo
mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea al trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor,
Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo Bueno, hermanos, continuamos con nuestro estudio de Primera de Corintios y vamos, ¿cierto?, en el capítulo 9, versículos del 19 al 27. Continuamos, ¿cierto?, con nuestro estudio de Primera de Corintios. Y vamos a dar lectura, hermanos, a estos pasajes para poder meditar en cuanto a lo que la palabra del Señor nos va a decir en este día. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dirija en esta mañana. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana le pedimos su dirección, Señor, que usted nos hable a través de su palabra. Padre, que usted nos llene de su Espíritu Santo para poder entender, Señor, lo que dice su hermosa palabra, su santa palabra, Señor. Queremos estar atentos, que ponga nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, todos nuestros sentidos atentos a su palabra en esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les decíamos, retomamos lo que es el estudio de 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 27. Pero recordemos en el contexto en el cual venimos hablando. Venimos hablando desde el capítulo 8, ¿cierto? 9 y 10 gira en torno al mismo tema. Partimos, ¿cierto?, en el capítulo 8 hablando de la libertad cristiana. Pablo les dice a los de Corintios que tienen libertad cristiana, pero esa libertad cristiana probablemente se va a ver limitada, ¿cierto?, por testimonio hacia los creyentes nuevos, hacia los creyentes débiles. Estaba el tema, ¿cierto?, de la carne sacrificada a los ídolos, de las cuales los creyentes maduros no tenían problema de comer, pero eso estaba causando tropiezo para los creyentes nuevos, los débiles. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo ahí en el capítulo 8? Si eso es causa de tropiezo para mi hermano, no comeré carne sacrificada. Entonces, ¿a qué apuntábamos aquí? Que nosotros tenemos esa libertad cristiana que hemos tenido en Cristo Jesús, pero esa libertad cristiana se va a ver a veces restringida, a veces se va a ver limitada por el testimonio al hermano, por, ¿cierto?, no causar tropiezo al hermano.
Eso estuvimos viendo en el capítulo 8. Luego seguimos en el capítulo 9 con la misma idea de la libertad cristiana. Y ahora el apóstol Pablo nos expresa en los primeros 11 versículos sus derechos como apóstol. Y no solamente como apóstol, hermanos, como hombre, como cualquier hombre que necesita derechos básicos, derechos legítimos. Vimos que el apóstol Pablo durante estos 11 versículos nos dijo que tenía derecho a comer y beber, a tener una mujer por esposa, a todo, ¿cierto? Él tenía un derecho, ¿cierto? Legítimo por la obra que estaba realizando. Pero después, sorpresivamente, nos dice que él, si esos derechos van a causar tropiezo al evangelio, él prefiere sacarlos. Él prefiere atenerse de cualquier derecho, renunciar a sus derechos. Eso es impresionante, hermano. Y vimos cómo nosotros también teníamos que aprender de eso, aprender a renunciar muchas veces a nuestros derechos, a verse reclamar por sobre lo estimado, sino que finalmente renunciar a los derechos. ¿Para qué? Para no poner obstáculo al evangelio. Y eso fue lo último que estuvimos viendo en el último estudio también ahí en el capítulo 9, que todo estaba centrado en el evangelio, en el poder del evangelio. Esa era la centralidad del apóstol Pablo. No estaba centrado en los hombres, no estaba centrado en el mundo, sino que su centralidad era Cristo Jesús. Y su galardón y su recompensa iba a ser el predicar el evangelio. Pablo tenía muy bien claro cuál era su labor en la tierra, que era, cierto, predicar a Cristo Jesús, cumplir con la gran comisión encomendada por el Señor Jesucristo. Esa era su necesidad, ese era algo que ni siquiera era por voluntad de él, sino que ya era una voluntad que el Señor le ponía a él, un llamado del Señor, una necesidad y una urgencia de anunciar el evangelio. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio!, dice el apóstol Pablo. Era una necesidad. Y eso, hermanos, solamente lo causaba el poder transformador del evangelio. Y hoy llegamos, hermanos, a los versículos 19 al 27, finalizando lo que es el capítulo 9. Y ahora el apóstol Pablo nos va a seguir hablando de la libertad cristiana. Pero esta libertad cristiana, ¿cómo él se va a restringir? ¿Cómo él se va a limitar muchas veces? ¿Para qué ahora? Para alcanzar a los perdidos para Cristo. Para alcanzar a los perdidos para Cristo, hermanos. Y vamos a ver dos cosas que el apóstol Pablo nos quiere expresar aquí en estos pasajes. La primera tiene que ver con que ¿cómo vamos a alcanzar a los perdidos para Cristo? A través de la negación de sí mismo y a través de la disciplina personal. Esos son los dos grandes puntos que vamos a ver en esta mañana. Hermanos, para alcanzar a los perdidos, Pablo lo hacía a través de la negación de sí mismo y a través de la disciplina personal. Y veamos los primeros versículos. A través de la negación en sí mismo, versículos del 19 al 23. Y parte el primer versículo, dice versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Para ganar a mayor número. Vemos aquí, hermanos, la necesidad del apóstol Pablo. Él no quería beneficiarse a sí mismo. Él no buscaba beneficio en cuanto él obtuvo esa libertad cristiana, sino que su bien ahora era no beneficiarse. ¿Para qué cosa? Para ganar a más perdidos, para ganar. Y vamos a ver cómo esta palabra se va a repetir en cada versículo. Para ganar, para ganar. Ese era el objetivo de Pablo, ese era su propósito. Ganar más número de perdidos. Más número de perdidos. Y dice, por lo cual, siendo libre de todos, Pablo ya había dejado claro, ¿cierto?, su libertad cristiana. En el versículo 1 del capítulo 9 dice, no soy libre, ¿cierto? Una pregunta retórica que estaba causando esta afirmación. Él ya había aclarado que era libre. Él ya estaba claro en su libertad. Pero mira lo que pasa ahora aquí. Dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué pasó ahora con el apóstol Pablo? Se hizo siervo de todos para ganar a mayor número. Mire qué fuerte este pasaje, hermanos. Y cómo el apóstol Pablo trata de ser lo más sencillo, trata de ser lo más humilde posible para poder llegar con el mensaje del evangelio. Pero quiero que leamos estos primeros
versículos para tener un panorama un poco más general de lo que estamos hablando en este punto. Dice versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Suena un poco enredado, pero lo vamos a explicar. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Aquí probablemente, hermanos, estos versículos nos podrían causar un poco de duda, un poco de incertidumbre, porque como está diciendo el apóstol Pablo que se va a hacer a los judíos, ¿cierto? Va a ser como los débiles. ¿Qué está pasando ahí? Pero tiene una explicación más de fondo, hermanos. Tiene que ver con que el apóstol Pablo quería llevar el mensaje de la verdad, ¿ya? Él no quería cambiar el mensaje, pero sí quería cambiar la forma en que iba a llegar ese mensaje. La verdad iba a ser la misma. En cualquier circunstancia que estuviera, la verdad iba a ser tal cual el Señor se le había revelado al mismo apóstol Pablo. Pero la forma en que iba a llegar ese mensaje, a eso está apuntando el apóstol Pablo. Entonces, si para él era necesario ser siervo de las personas para poder ser un esclavo, ¿cierto? Para poder llevar el evangelio, lo iba a hacer. Y como les digo, dice el versículo 19, me he hecho siervo de todos. Me he hecho siervo de todos. Y miren, hermanos, los estudiosos en los comentarios dicen que esa palabra, me he hecho siervo de todos, se traduce en dos palabras en griego. Me esclavicé a mí mismo. Me esclavicé a mí mismo. Mire qué fuerte lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, me he hecho siervo de todos. O sea, me esclavicé a mí mismo. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Él se esclavizó. Y tiene mucha relación, hermanos, con el contexto y cómo lo explica en el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 6, donde habla de este tema de que bajo la ley de Moisés, todo hebreo que era esclavo de otro hebreo, ¿cierto? Durante los primeros 6 años de esclavitud, tenía que estar, ¿cierto?, bajo esclavitud, pero luego de esos 6 años podía volver a ser libre. Pero si ese esclavo quería mantener su esclavitud para siempre y perpetuamente, él lo podía hacer. Él podía, ¿cierto?, voluntariamente querer seguir siendo esclavo de esa misma familia. Y había muchos que lo tomaban esto también, porque sus amos eran buenos. Entonces, ¿qué hacían? Para marcar, ¿cierto?, esa esclavitud perpetua, se perforaban la oreja como una señal de una servidumbre voluntaria. Hermanos, ese es el tipo de servidumbre a la cual está apuntando el apóstol Pablo. Una servidumbre voluntaria. ¿Voluntaria por qué? Porque amaba a su Señor. Mire qué impactante, hermanos. Mire cómo el apóstol Pablo, teniendo una libertad cristiana, ahora dice que se va a ser siervo, ahora se va a ser esclavo a sí mismo. ¿Por qué? Porque ama a su Señor y quiere hacer la voluntad de su Señor. Ese es su propósito, ese es su fin principal del apóstol Pablo. Y ahora parte en el versículo 20, del versículo 20 en adelante, 21 y 22, con 3 ilustraciones. 3 ilustraciones que nos muestran cómo el apóstol Pablo se fue adaptando a diferentes tipos de personas. El primer grupo son los judíos. El segundo grupo podemos deducir que son los gentiles. Y el tercer grupo, hermanos, son los creyentes débiles. Los creyentes débiles. Y vemos el primer grupo ahí en el versículo 20 de 1 Corintios. Dice así, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parte diciendo, me he hecho a los judíos. ¿Pero cómo? Si el apóstol Pablo era judío de raza, ¿cómo él se va a hacer a los judíos? No tenía que ver con esa idea, hermanos. Tenía que ver con la idea de que él quería llegar a los judíos.
Y en algunas circunstancias él tuvo que tomar algunas tradiciones que no afectaban a la parte de la ley moral, ¿cierto? No afectaban a su salvación. Tuvo que tomar algunas acciones, ¿cierto? Y hacer algunas tradiciones que los judíos hacían. Pero sin, ¿cierto? Sin pasar los límites que comprendían, ¿cierto? La salvación a través de Jesucristo, sin alterar eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando Pablo quiso que Timoteo lo acompañara a su ministerio, ¿qué tuvo que hacer Timoteo? Tuvo que circuncidarse. No para el bien propio de Timoteo, no para el bien propio de Pablo, porque tenía que hacerlo, sino que lo tuvo que hacer para poder llegar a los judíos. Ahí está lo que está aplicando. Esa es la relación que está haciendo ahora el apóstol Pablo. De esa forma, es la forma, hermanos. De esa forma él podía estar entre los judíos. Él podía ser aceptado de primera a los judíos para él pronto poder revelarles la verdad del Evangelio de Cristo. Otro ejemplo está en Hechos 18:18, el voto, ¿cierto?, especial judío que Pablo hizo en Cencrea. ¿Sí? Puede que fuera por amor a los judíos, por amor a los judíos. Sabiendo lo errado que estaban, él seguía mostrándoles el camino correcto. Él insistía y no dejaba de predicar a Cristo, hermanos. No dejaba de hacer eso el apóstol Pablo. Eso es lo que nos quiere transmitir ahí en el versículo 20. A eso apunta cuando él dice que se ha hecho a los judíos. Ahora en el versículo 21 apunta a otro grupo de personas. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Él no esperaba ir a entregar una ley, así una ley, esto tienen que cumplir para poder, ¿cierto?, ser hijos de Dios o ser creyentes. Él no iba de esa forma. Y este grupo, podemos deducir, estos que estaban sin ley, podemos deducir, hermanos, que eran los gentiles. ¿Ya? Él no iba con la idea de violar las leyes morales de Dios, no era su foco, ¿ya? Sino que él quería fortalecer el nuevo pacto y estas leyes de Dios también fortalecerlas, pero bajo ahora la ley de Cristo. ¿Para qué cosa? Para nuevamente, hermanos, para ganar a los que están sin ley. Él se iba a vestir probablemente como los gentiles, él iba a comer con los gentiles, él iba a ir donde estaban los gentiles, pero solamente, hermanos, iba a hacer eso para ganar a gentiles. ¿Para quién? Para Cristo. Vemos cómo el apóstol Pablo mezcla estas dos cosas, hermanos. Mezcla por un lado el amor hacia el prójimo, y también mezcla la verdad revelada por Cristo Jesús. Dos cosas importantes que debemos tener presentes siempre, hermanos, a la hora de evangelizar. No podemos ir directo a atacar, sino que es importante que tengamos presente esto, que tengamos presente por un lado el amor, que hablemos en amor, pero también con verdad. Dos cosas muy importantes. Por ejemplo, nos podíamos hacer una pregunta práctica aquí. ¿Cómo nosotros evangelizamos a los católicos? Vamos y les decimos, oye, miren ustedes que veneran a una virgen. ¿Qué va a pasar si usted primero al tiro le dice esa acusación? Ahí no estamos atacando el problema interno, hermanos. Estamos atacando un problema externo de la persona. Eso es lo que quería apuntar el apóstol Pablo. No primeramente atacar a lo externo de los gentiles o de los judíos, sino quería ahondar en el corazón de ese judío, en el corazón de ese gentil, para que él pudiera cambiar su corazón a través de la verdad de Cristo Jesús. No solamente con los católicos, hermanos, con los homosexuales, con los mentirosos. Todos son pecadores, de la misma manera, el mismo nivel de pecado. Y debemos ir con amor para finalmente mostrar la verdad. La verdad. Esto me recuerda mucho, hermanos, a un comentario de un libro que estamos leyendo y que habla sobre esto, cómo nosotros podemos llegar a hablar de Cristo a otra persona. ¿Qué debemos tener presente? Mire, cuando conversamos con gente ajena a nuestra fe, debemos hacerlo de manera cortés, pero provocativa, respondiendo apropiadamente a las preguntas que nuestra forma de vivir provoque. Ahí tenemos que tener presente, por eso, hermanos, como nos decía también el hermano Hans cuando estudiamos Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. Por un lado tenemos que hablar con amor, pero también con la verdad.
Ese era el equilibrio que aquí el apóstol Pablo quería buscar. Y si eso eso tenía que causar que él tenía que hacerse esclavo de judíos, esclavo de gentiles, él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer para ganar a los perdidos, hermanos. Y llegamos al tercer grupo de personas que nombra aquí el apóstol Pablo. Dice versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Para ganar a los débiles. Hermanos, el apóstol Pablo tenía paciencia. Tenía paciencia de poder repetirles nuevamente a esos hermanos que estaban nuevos en la fe, que recién estaban caminando, estaban todavía con la leche espiritual, les volvió a decir. Lo vemos aquí expresado también en Primera de Corintios, ahí en el capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice, para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Ese era el propósito, ese era el objetivo del apóstol Pablo, hermanos, queridos hermanos. Y si él tenía que volver a repetir las enseñanzas para poder ayudar a los débiles, finalmente ganarlos como creyentes, él lo iba a hacer. ¿Y cómo lo resume todo ahí en el versículo 22? A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Si tenía que ir a ese lugar, lo iba a hacer. Si tenía que ponerse tal ropa, lo iba a hacer. Si tenía que, no sé, pues me imagino, hablar otro idioma, lo iba a hacer. Eso nosotros hoy en día, hermanos, lo vemos en los misioneros. ¿Cómo los misioneros se preparan? Los misioneros verdaderos se preparan para ir a otros países, tienen que aprender idiomas, tienen que involucrarse en la cultura. Algunos tienen que ir a esos lugares donde nadie va a evangelizar. Y por ejemplo hay enfermedades que, como la de hoy, ¿cierto? Esta pandemia, pero en otros países también existen otras enfermedades que apuntan a ciertos pueblos y nadie va a evangelizar a esos lugares. Pero hay personas que sí se atreven a ir. Y aunque tengan esa enfermedad, aunque la padezcan, igual van. Porque su fin último, porque su objetivo es ganar para salvar a algunos. Para que el Señor también con su poder pueda transformar a esas personas también. Y llegamos al versículo 23, hermanos. Versículo 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál era lo que lo movía a hacer todo esto, hermanos? ¿Cuál era su necesidad de hablar, ir donde los gentiles, ir donde los judíos, volver a hablar a los débiles? Era por causa del Evangelio, por esa obra de Cristo que había hecho en él, para hacerme copartícipe de él. Ahí estaba el objetivo del apóstol Pablo, hermano, ser copartícipe del Evangelio. Quería estar involucrado, quería ser parte de esa comisión que el Señor le había dado. Y aquí nosotros nos podríamos preguntar, hermanos, ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál nos motiva? ¿Qué nos motiva en esta vida? Y ahí nosotros podríamos decir un sinfín de cosas. Pero hermanos, a todos nos deberíamos motivar el Señor, la palabra del Señor, el ir creciendo, santificándonos cada día. ¿Cómo está mi relación con Dios? Y vemos que eso, hermanos, es muy importante para nuestra vida de hoy, para nosotros poder transmitir el Evangelio a otros. ¿Cuánto nos sacrificamos para entregar el mensaje? ¿Cuánto luchamos por el mensaje? Hermanos, estamos hablando, ¿cierto?, de alcanzar a los perdidos para Cristo. Y vimos que lo primero que hace aquí el apóstol Pablo, a través, ¿cierto?, de negarse a sí mismo. De esa forma él pretende alcanzar a los perdidos, negándose a sí mismo. Y ahora pasamos al segundo punto, a través de la disciplina personal. Esa es la segunda forma en la cual el apóstol Pablo va a alcanzar a los perdidos para Cristo. A través de la disciplina personal. Mire qué interesante, hermanos. La disciplina personal. Versículos 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo pone una ilustración bastante práctica para los de Corintios de la época. Hermanos, habla, ¿cierto?, en cuanto a los Juegos Olímpicos. Y habían dos tipos de juegos en esa época, dos tipos de juegos. Los griegos tenían dos grandes acontecimientos atléticos en la época que se escribió la carta de los Corintios. Uno era, ¿cierto?, los Juegos Olímpicos y otra eran los Juegos Istmicos, ya que probablemente uno puede decir que esto se relaciona, ¿cierto?, con ese istmo que pasaba por la ciudad de Corinto. Entonces, aquí puntualmente se está refiriendo, ¿cierto?, a los juegos istmicos que se celebraban en la ciudad de Corinto. Era bastante interesante, hermano. Esto reunía a mucha gente. Esto era muy importante para los de Corinto. Habían deportistas, ¿cierto?, y atletas que se preparaban principalmente para esta competencia, ¿ya? Durante 10 meses algunos, ¿cierto? Y luego en el último mes se iban directamente a Corintio y realizaban ejercicios diarios y perseveraban, ¿cierto? Y se esforzaban disciplinadamente para poder obtener el gran premio, para poder llegar a la meta. Pero dentro de todos los juegos que se realizaban, hermanos, uno de los más importantes era el atletismo, era la competencia de los atletas, ¿ya? Por lo tanto, todos luchaban arduamente y eran disciplinados, ¿cierto?, para poder obtener ese premio. Y esa es la relación que quiere hacer aquí el apóstol Pablo, relacionar, ¿cierto?, este evento de los Juegos Istmicos con el cristiano. ¿Y cómo se relaciona, hermanos? El cristiano también tiene una carrera. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Era tanta la necesidad, era tanta la disciplina que tenía que poner el apóstol Pablo, que tenía que luchar, disciplinarse, ser constante, ser perseverante para poder finalmente ser el ganador de esa carrera. En cuanto a los Juegos Istmicos, solamente era un atleta el ganador, iba a ser uno solo el ganador. Pero bíblicamente sabemos que muchos van a llegar a esa meta, ¿ya? Muchos van a llegar al final de la meta. Todos los cristianos tenemos que apuntar a eso, ¿ya? Tenemos que apuntar a poder llegar a esa meta. Y por eso dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y se lo vemos espiritualmente, corred de tal manera que ningún obstáculo pueda detener el avance del Evangelio, que ningún obstáculo pueda causar tropiezo para el Evangelio. El objetivo de Pablo era llegar a los judíos. Y de cualquier forma él iba a llegar. Iba a tener que hacer unas cosas sin, ¿cierto?, fallar a la ley moral de Dios. Pero iba a llegar. Iba a llegar a los gentiles. Iba a llegar, ¿cierto?, a los más débiles. Iba a llegar con el mensaje del Evangelio. Por eso dice, corred de tal manera. Miren, hermanos, no es solamente un llamado para los evangelistas, para los predicadores. Dice, le está hablando a la iglesia de Corinto. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. No solamente los evangelistas, no solamente los que predican, no solamente los misioneros, todos los llamados por Cristo Jesús tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que disciplinarnos por causa del Evangelio. Versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren qué interesante aquí, hermanos. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Por supuesto que un atleta tenía que llevar una dieta estricta, una dieta ordenada, tenía que abstenerse de algunos alimentos, tenía, ¿cierto?, que mantener una cierta masa muscular para poder tener un mejor rendimiento en lo que es la disciplina en la cual iba a participar en la competencia. Por lo tanto, tenían que abstenerse. Y esto lo llevamos a la vida espiritual y también, hermanos. Un cristiano muchas veces va a tener que abstenerse y esto tiene relación con la libertad cristiana.
Tenemos que abstenernos muchas veces de lujos, muchas veces de nuestro tiempo, que decimos que es nuestro tiempo, pero es tiempo para el Señor. Muchas veces tenemos que abstenernos de eso. Pasar las largas horas estudiando la palabra del Señor. Tener a veces que levantarnos más temprano para poder tener ese tiempo de devocional, de estudio con la palabra del Señor. Para poder estar atentos y captando lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el que se disciplina, hermano, tiene que abstenerse muchas veces de cosas. Muchas veces de tener que pasar tiempo con la familia para poder dedicarle más tiempo a la palabra. De tener que salir de un lugar a otro, ¿cierto?, con los amigos. Y a veces olvidarse un poco de eso y dedicarse a la palabra del Señor. Y dedicarse al Evangelio. A eso estaba apuntando el apóstol Pablo. Entonces, espiritualmente, el que estaba preparándose para esa carrera debía abstenerse, debía prepararse. Ellos a la verdad, dice el versículo, continúa el versículo 25, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren, hermanos, aquí es muy interesante también, dice, ellos para recibir una corona corruptible. ¿Cuál era el premio de esos atletas en la época en los Juegos Ídnicos, ¿cierto? Era la corona hecha de laurel. Obviamente no era solamente ese el premio, me imagino que había un premio, ¿cierto?, también con más valor, probablemente monetario. Pero hermanos, el símbolo de esa corona de laurel era muy importante para ellos. Causaba, ¿cierto?, esa fama, ese reconocimiento para los que competían, finalmente para el ganador. Lo inmortalizaban, ¿ya?, como el ganador. Pero miren, hermano, lo interesante que ambas de esas cosas, tanto la corona como el premio que podían tener, la fama que podían tener, iba a ser corruptible, iba a perecer. Esa corona se iba a terminar, esa fama se iba a terminar, iban a pasar otros juegos, iban a ser otros los ganadores, otros los atletas famosos, pero eso iba a perecer. Y esa es la diferencia, hermanos, con la corona incorruptible que vamos a recibir los creyentes. Y hermanos, leamos lo que dice ahí en 2 de Timoteo 4:8, que tiene que ver con esta corona incorruptible, la cual nos dará el Señor. 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermanos. Su venida. Primera de Pedro 1:4 dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la corona, hermanos, incorruptible, que no es perecedera, ¿cierto?, como la corona corruptible que se les da a los atletas de esa época. Y dice versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, no como a la nada. El apóstol Pablo tenía un objetivo, hermanos, claro. Su objetivo estaba puesto en ganar a los perdidos. Ese era su objetivo. No estaba corriendo a la nada. No estaba corriendo en nada, sino que su objetivo estaba muy claro. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire. Él no estaba, ¿cierto?, entrenando, sino que él estaba ya yendo a los judíos, yendo a los gentiles, yendo a los débiles. Ya él estaba en la guerra, en la batalla por el Evangelio. Era algo palpable para el apóstol Pablo, hermanos. Y termina en el versículo 27 diciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hermanos, ahí está ese servicio del apóstol Pablo como esclavo a su amo. Una esclavitud voluntaria del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para servir para siempre, perpetuamente, a su amo, hermanos. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, hermanos, no quería pasar su vida predicando los requisitos a otros y luego quedar eliminado por no cumplirlos él mismo. Estaba su preocupación, estaba su urgencia latente por ganar a los perdidos. Y esto, hermanos, a través, como los venimos diciendo, ¿cierto?, a través de la negación de sí mismo y a través de la disciplina personal, como un atleta que se prepara estrictamente, hermanos. ¿Y cómo se está preparando usted en su casa?
¿Cómo se está preparando a través de la Escritura para poder llevar el mensaje del Evangelio? Para poder ganar a los perdidos. ¿Cómo lo estamos haciendo, hermanos? Esos 2 puntos vimos hoy día girando en este tema que es cómo alcanzar a los perdidos para Cristo, hermanos. A través de la negación de sí mismo y a través de la disciplina personal. ¿Cuál es nuestra carrera? ¿Cuál es su carrera hoy, hermano? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo trabajamos en nuestra disciplina para nosotros poder cumplir ese objetivo, hermanos? Es importante que meditemos en esto. ¿Cómo nosotros disponemos nuestra vida para el Evangelio? ¿Cómo estamos entregándonos a Cristo? ¿Como un siervo? ¿Como un esclavo para Cristo? Hermanos, meditemos en eso y que el Señor nos ayude a poder disciplinarnos cada día a través de su palabra y que nos ayude especialmente, hermanos, como nos dice aquí el apóstol Pablo, para ganar a los perdidos. Que eso sea nuestra oración también y nuestra dirección al Señor en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, le damos por su palabra, que pueda obrar en nuestros corazones, Señor, que nos pueda dar ese entendimiento, Señor, y que podamos entender lo que debemos hacer como hijos suyos, Señor. Trabajar para su obra, pero para eso debemos disciplinarnos, para eso debemos prepararnos. Debemos escudriñar primeramente sus palabras, Señor, sin causar tropiezo al Evangelio de Cristo. Para usted sea la gloria en esta mañana, para usted sea el honor por los siglos de los siglos. Amén.